Momento de adorar. Cristo está a la puerta. El ministerio La Gloria Postrera te invita a un momento de reflexión en tu vida. Y ahora, la evangelista Lorena Torres. Dice así la palabra de Dios, que se lee en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y de la preciosa persona del Espíritu Santo. Dice así. Estoy en San Mateo 17, vamos a leer del 1 al 8. Dice así la palabra de Dios. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Mira qué hermoso. Aquí dice 6 días después. ¿Después de qué? De que el Señor había pasado aquella experiencia donde Pedro le había dicho: Señor, tú eres el Hijo del Dios viviente. Tú eres aquel. Mire qué hermoso. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Qué hermoso. Y entonces el Señor Jesús respondiendo dijo: bienaventurado eres Pedro. Mire qué lindo. Y yo le digo algo a usted. Usted y yo somos más que bienaventurados. Somos bienaventurados, ¿sabe por qué? Porque nosotros, dice la palabra de Dios, bienaventurado aquel que no le vio y creyó. Usted y yo somos bienaventurados. Pedro estaba siendo bienaventurado porque él estaba viviendo, estaba viendo todos aquellos grandes milagros, pero Pedro no sabía a ciencia cierta todo lo que venía después. Sin embargo, Pedro creía en el Señor Jesús. Usted y yo no le hemos visto a Jesús, pero le hemos sentido y tenemos en nuestro corazón la convicción de que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Fíjate, dice que se los llevó a Pedro, a Jacob y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Qué hermoso el Señor Jesús, siendo Dios, siendo el mismo Dios encarnado en la tierra, siendo Jesús el Hijo del Dios Altísimo, aquel que tiene todo poder, que tenía y tiene todo poder. Cómo Él se los llevó al monte alto. Fíjate que esto tiene una gran enseñanza aquí. ¿A cuál monte alto usted y yo estamos a punto de volar juntamente con el Señor? Donde Él está en este momento, donde usted y yo, y aquí bien claro habla la Biblia, bien claro, no todos los que estén. Fíjate que muchos andaban con Jesús, pero Jesús no andaba con ellos. Usted me está entendiendo lo que yo le estoy diciendo. La iglesia puede estar llena, o sea, el templo puede estar lleno, el edificio puede estar lleno, pero no todos. Dios habita en medio de ellos. Muchos pueden estar tratando de habitar en medio del pueblo, pero no todos. Y muchos aquí representan qué pasa con el resto de los discípulos, porque el Señor no tomó a los demás. Y Pedro sobresale en todo. Pedro era un hombre como cualquier otro de nosotros, como aquel que se enoja, aquel que habla sin pensar, aquel que actúa, pero el corazón lo tenía lleno de amor para el Señor Jesús. Mire qué lindo cómo el Señor Jesús aquí lo apartó a Pedro y le había dicho hacía unos días atrás, le había dicho: Pedro, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Qué hermoso. Ahora el Señor nos está revelando a nosotros que ese monte alto espera para que tú y yo un día, muy pronto, así como estamos viendo las cosas, muy pronto volaremos juntamente con el Señor. Iremos juntamente a ese monte alto. ¿A qué iremos? Adorar al Señor. Todo lo que estamos haciendo hoy es solamente una experiencia, es solamente una entrenamiento de lo que se va a hacer allá. Allá adoraremos al Dios Altísimo, al Dios vivo perpetuamente, como lo dice Hebreos 7:25. Entonces dice: y se transfiguró, mire qué lindo, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Mire, qué lindo haber tenido esta experiencia frente a ellos. El Señor comenzó y se transfiguró. El Señor estaba 100%
santo era el Señor y sigue siendo. El Señor estaba 100% en su divinidad. Aquí se les estaba mostrando a ellos. Imagínense haber visto todo esto que Pedro, Juan y Jacobo estuvieron observando. ¿Cómo es posible? Dice, y se transfiguró, mire qué lindo, delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Qué hermoso haber visto esta experiencia. Y ellos obviamente tuvieron miedo. Y esta transfiguración es la que pasó contigo y conmigo en aquel momento cuando Cristo se presenta delante de ti y delante de mí. Cuando Él toca nuestro corazón y hace que nosotros veamos o de otra manera todo lo que antes veíamos. De otra manera, usted y yo ahora somos diferentes. Ahora usted y yo no podemos ver las cosas que veíamos antes. Somos incapaces de hacer lo que hacíamos antes cuando andábamos en el mundo. ¿Por qué? Porque el Señor ya nos mostró a nosotros una probadita de lo que es Él. Se imagina tenerlo frente a Él y que delante de usted comience a tener esta experiencia tan hermosa que Pedro, Juan y Jacobo tuvieron en aquel momento. Qué hermoso. Dice, y se transfiguró delante de ellos. Y fíjate que si nosotros leemos Apocalipsis, en Apocalipsis claramente dice que cuando Juan, el mismo Juan que estaba aquí, tuvo la gran revelación, dice que él fue por el Espíritu llevado al cielo, hasta el tercer cielo, y dice que él estaba y vio, ahí empieza él a describir las copas, empieza a describir todo lo que ve ahí, pero dice que a lo lejos él ve que alguien viene caminando y lo vio exactamente como dice aquí. Dice, delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Decía Juan en Apocalipsis que cuando él vio que aquella luz resplandeciente venía caminando frente a él, él no pudo más y se tiró al piso y se tapó sus ojos, y dice que poco a poco comenzó a ver. Y lo único que vio fueron los pies de nuestro Señor Jesús, y lo reconoció porque ahí mismo dice que tenía aberturas en sus pies eran de los clavos que habían clavado que había sido cuando había sido clavado en la cruz. Y mire lo que dice el número 3, y dice, y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. ¿Cómo ellos sabían que era Moisés y Elías? Bueno, el Espíritu Santo, cuando tú tienes una revelación, mucha gente dice, hermana, ¿y usted cómo sabía? O el hermano, ¿cómo sabía lo que Dios me está hablando? No, nadie sabe. Es el Espíritu Santo poniéndote en tu mente y en tu corazón lo que significa. Y así exactamente estaba pasando en este momento. Dice, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la nube, como la luz. Eso es lo que nosotros vamos a ver. En esta forma es como dice el Señor, que en cuerpos transformados es como el Señor nos va a levantar a nosotros. Todos nosotros vamos a aparecer así como está aquí el día que suene la trompeta y que el Señor Jesús nos levante a cada uno de nosotros para ir juntamente con Él al monte alto. ¿Dónde es el monte alto? Donde se va a adorar al Dios altísimo, al Dios poderoso. Dice, y he aquí les aparecieron tres, Moisés y Elías, hablando con él. Todo esto ellos lo estaban observando en aquel momento. Qué hermoso haber tenido esa experiencia. Y dice, entonces Pedro, ahí va Pedro otra vez. Pedro era el más efusivo. Pedro era como decimos hoy. No, hay una, no sé si ustedes han escuchado gente que dice, ella habla o él habla como si no tuviera filtro. Y en ese momento Pedro siendo el líder, aquel que sobresalió. Qué hermoso, porque Pedro fue aquel
que habló en aquel momento cuando el Señor había partido. Dice que él era el que estaba predicando y él, ahí fue donde cayó el Pentecostés. Pedro fue el que llevó el primer mensaje donde aceptaron miles de personas. Mire qué lindo como el Señor te puede usar a ti, me puede usar a mí. Nosotros a veces pensamos que Dios solamente usa a las personas perfectas. Perfecto no hay, perfecto solamente es Dios Altísimo. Dios lo que ve es el corazón, que tú tengas el deseo, que tú tengas aquella necesidad, que estés en la búsqueda total. Y dice, bueno es para nosotros que estemos aquí. Y eso mismo le digo a usted, bueno es para usted y bueno es para mí que hoy, en este momento, usted y yo estemos adorando a ese Dios vivo, que estemos dándole honra, reconociendo en nuestra mente, en nuestro corazón y declarándolo con la boca de que Jesucristo es el Hijo de Dios, de que a Él, solamente a Él serviremos y a nadie más daremos honra y gloria, porque Él se merece toda nuestra adoración. Él se merece ser alabado, Él se merece ser glorificado. Qué hermoso saber que hay hombres y mujeres como Pedro hoy. Usted y yo podemos fallar tantas veces, quizás podemos decir cosas que no debíamos de haber dicho, quizás actuamos de maneras que no debíamos de haber actuado, pero el Señor, como dice Hebreos 7:25, está perpetuamente recordándole al Padre, Padre, yo he dado la vida por mi hija, por mi hijo, perdónale, porque el Señor conoce tu corazón y conoce el mío. Sabe que nosotros inmediatamente reaccionamos. El Espíritu Santo que trabaja con nosotros inmediatamente viene y dice, Señor, perdóname, ayúdame, úsame grandemente como usaste a Pedro. Yo me puedo equivocar, Señor, pero toma en cuenta mi corazón, toma en cuenta mi pensamiento en mí, en mi vida. No habita nadie más que no seas tú. Entonces dice, es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¡Ja! Ahí los estaba poniendo en la misma situación, en la misma santidad. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado, porque aquella persona puede ser buena, aquel hombre puede ser bueno, aquella mujer puede ser bueno, pero Dios no comparte su gloria con nadie. Yo no sé si usted me está entendiendo esta situación. Si usted tiene ídolos en su casa, inmediatamente sáquelos, porque Dios es el único que se merece toda honra y gloria. A veces los ídolos no están en la casa físicamente, pero están en nuestra mente. Estamos poniendo a otras cosas antes que Dios. Yo no sé si usted me está entendiendo lo que estamos hablando hoy en esta mañana. Y dice, mientras él aún hablaba, mire, mientras no había terminado Pedro ni siquiera de decir, él efusivamente habló sin pensar, sin filtro, sin meditar. Él sabía y había escuchado antes al mismo Señor Jesús que él decía que toda adoración era solamente al Padre. A nadie más íbamos a poner, ni vamos a poner en ese mismo lugar, porque Dios se merece toda honra y toda gloria solamente a Él. Así es que si nosotros alguna vez hemos puesto a algún hermanito, hemos puesto a alguna hermana, hemos puesto a alguien en un lugar así, nosotros tenemos que pedirle perdón al Señor. Y dice que mientras hablaba, Pedro no había terminado de hablar, cuando dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Fíjate, como una nube de luz, lo que ellos estaban viendo en ese momento, esa imagen fue quitada inmediatamente de ellos. Ellos ya no pudieron ver ni a Jesús, ni a Elías, ni a Moisés, sino que simple y sencillamente fueron cubiertos por una nube. Y dice, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Fíjate qué hermoso, y ahí sus sentidos volvieron en sí. Ahí Pedro, Juan estaba listo quizá para ir a traer algo para hacer la enramada. No lo dice aquí la Biblia,
Pero Pedro habla de este tema en el libro de Pedro cuando él lo escribe. Y él dice que cometió ese gran error. Él lo reconoce que cometió ese gran error cuando quiso hacerle una enramada. Qué cosa más grande, qué experiencia más grande el haber pasado. Primero, que Jesús te haya escogido. A ti y a mí nos ha escogido el Señor para que un día nosotros veamos esto mismo que Pedro estaba viendo, que Pedro vio. Y otra cosa, tú has sido apartado y separado. Muchos pueden decir, yo soy hija de Dios, yo soy hijo de Dios, pero no todos van a venir. Y dice, al oír esto, los discípulos se postraron. Imagínense tantas experiencias que tuvieron en un solo momento. Experiencia de ver a Jesús, de ver a Moisés, a Elías, de ver esa nube que los tapó, de ver aquella gloria que había en ese momento, aquella nube que los tapó, y de oír una voz de que bajaba desde los cielos. Y dice que dijo, al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. ¿Acaso usted, si viéramos algo así, usted y yo, es algo desconocido, no tuviéramos temor, no nos pusiéramos tiriteando de miedo o tuviéramos terror, se puede decir, porque es algo que nunca hemos visto, algo que no se nos imagina a nosotros? Entonces Jesús se acercó y los tocó y le dijo, levantaos y no temáis. Mire qué linda. Eso es lo que el Señor te dice a ti y me dice a mí hoy. Falta poco. No temamos. Dice su palabra que vamos a pasar enfermedades, vamos a pasar situaciones difíciles, pero de todas ellas nos librará el Señor. Ten paz en tu corazón, ten paz en ti, pon en ti. Si estás enfermo o alguien está enfermo de tu familia, Dios tiene el control de todo eso. Y dice, entonces Jesús se acercó y los tocó. Me imagino ahí, como le digo, pegaron el gran grito. Ninguno de ellos contó eso, pero es lógico, es una reacción que nosotros tenemos como seres humanos. Y dijo, levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, me imagino que como estaban tirados en el piso, alcanzaron a verlo. Dice, y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Qué hermoso cómo el Padre les muestra a ellos de que estamos en un hilito muchas veces para cometer ese grave error de idolatría. Nosotros tenemos que darle honra y gloria a Dios, decirle solamente tú te mereces toda alabanza. Así, mire lo que dice Hebreos 7:25. Dice Hebreos 7:25, es solamente para que escuchemos que aún hoy por hoy, el día de hoy, nuestro Señor Jesús allá sentado en los cielos, sentado a la diestra del Padre, está intercediendo por ti y por mí y por todo lo que está al contorno nuestro. Dice, por lo cual, voy a ponerle tapa al canto, mire lo que dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Tú y yo nos estamos acercando a Dios. Tú y yo, todo esto es lo que estamos haciendo hoy, en este momento, tratando de acercarnos a Dios, caminando por ese camino que nos va a llevar a la presencia un día del Señor. Dice, a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. El Señor Jesús está intercediendo por ti y por mí. Eso que no nos quede ninguna duda. Que la paz de Dios esté contigo. Dios te bendiga.